En los videos anteriores de esta serie hemos visto cómo construir y entrenar diferentes tipos de redes LSTM para realizar predicciones sobre series de tiempo. Así que hemos visto cómo alimentar la red LSTM con una o con múltiples variables y cómo generar a la salida predicciones en un instante de tiempo o en múltiples instantes de tiempo. Pero en los tutoriales que les he mostrado hasta el momento no hemos incluido como variable de entrada la misma variable temporal. Así que en este video vamos a ver cómo determinar dentro de la serie de tiempo que queremos predecir cuáles son los elementos más relevantes de esa variable temporal y luego veremos cómo codificar esos elementos para introducirlos al modelo y generar predicciones incluyendo precisamente como entrada esa variable temporal. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Así que listo, comencemos. Muy bien, recuerden que el enlace al notebook y al set de datos que estamos usando en este tutorial lo van a tener disponible acá en el enlace que les dejo abajo en la descripción. Entonces, la idea en este tutorial es enfocarnos en la manera como podremos codificar las variables temporales. Luego vamos a tomar como punto de partida casi el mismo código que hemos usado en los tutoriales anteriores y en este tutorial me voy a enfocar únicamente en los elementos adicionales que debemos tener en cuenta para esa codificación de la variable temporal. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento y en la parte 5, esto que tengo acá subrayado, pues vamos a ver detalladamente cómo analizar la variable tiempo y cómo extraer y codificar correctamente esa variable tiempo. Además de eso tendremos que hacer algunas modificaciones en el código de preprocesamiento y luego unas ligeras modificaciones también en la creación y entrenamiento del modelo. Entonces comencemos haciendo un breve repaso. Recordemos que la idea es construir una red LSTM que acepte como entrada múltiples variables y que genere a la salida múltiples instantes de tiempo en esa predicción. Recordemos que las variables hacen referencia a variables climatológicas y lo que queremos predecir a la salida es la temperatura con base en esas múltiples variables climatológicas y esa temperatura la idea es predecirla en diferentes instantes de tiempo. Esa es la idea. El set de datos que estamos usando se llama Weather Dataset y tiene en últimas 14 diferentes variables climáticas para este periodo de 2009 a 2015. El problema que vamos a resolver en este tutorial es construir esta red LSTM. ¿Con qué la vamos a alimentar? Entonces vamos a alimentarla con las 13 covariables que ya usamos en el video anterior. Entre ellas teníamos la temperatura, la presión, la velocidad del viento en dirección X, en dirección Y, temperatura potencial, etcétera, etcétera. 13 covariables en total y la idea era presentarle bloques de 24 horas de esas 13 covariables. Pero ahora lo que vamos a añadir, que es lo que cambia con respecto al video anterior, al tutorial anterior, es que vamos a añadir unas variables temporales. Hasta este punto todas las variables con las que hemos alimentado el modelo son variables únicamente climatológicas, pero estas variables temporales, es decir, el día, el mes, el año, la hora en la cual fue adquirido cada registro, no las estamos usando como información para alimentar el modelo. Entonces el objetivo en este tutorial es entender cómo representar adecuadamente esas variables temporales para que también funcionen como covariables de entrada a ese modelo y a la salida seguir prediciendo la temperatura en las próximas 4 horas. Esa es la idea del tutorial y nos vamos a enfocar entonces precisamente en esas variables temporales. Acá ya he leído el set de datos. Recordemos que ese set de datos entonces tiene esas 13 covariables. Bueno, luego hacemos un preprocesamiento para representar de forma más compacta algunas de esas covariables, pero tenemos cada una de las columnas de este data frame son las covariables, en esencia con las cuales estamos alimentando el modelo. Queremos predecir la temperatura a futuro, 4 horas más adelante, y acá tenemos la variable temporal. Entonces, en esta variable, que es el índice de este data frame, es en la que nos vamos a enfocar en lo que resta de este tutorial para ver cómo codificar esta información que viene por año, mes y día y horas, minutos y segundos, cómo codificarla adecuadamente para poder hacer unas buenas predicciones con ese modelo. Entonces vamos a la parte más importante acá del tutorial, que es cómo determinar de esas variables temporales año, mes, día, horas, minutos y segundos, si todas ellas resultan relevantes o cuáles de ellas resultan más convenientes para poder hacer las predicciones. Entonces, para entender esto, comencemos comprendiendo algunas características básicas de estas variables temporales. Vamos a ir simplemente al data frame y vamos a imprimir esta información. Vamos a imprimir el dato inicial de ese índice
de esta columna que vemos acá, que es el índice que contiene la variable temporal. Entonces vamos a imprimir el primer dato, vamos a imprimir el último dato para tener una idea del rango de fechas que tenemos ahí y la diferencia entre el último dato y el primero para entender la cantidad de tiempo que contiene esa serie de tiempo que queremos predecir. Entonces imprimimos esto en pantalla. El primer registro va del 1 de enero de 2009 a la 1 de la mañana y el último registro va el 24 de septiembre de 2014 a las 4 de la tarde. En total tenemos 2092 días y 15 horas, es decir, prácticamente unos 6 años. Eso es el registro completo de datos que tenemos. Además de eso, si venimos acá a Pandas y usamos el método Infer Frequency, pues vamos a tener y accedemos al índice de este data frame, pues vamos a tener impreso en pantalla o impresa en pantalla la frecuencia con la que han sido tomados los datos. Cada dato ha sido tomado con una frecuencia de 1 hora, es decir, entre uno y otro dato hay una diferencia de 1 hora y eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, este registro está tomado el 1 de enero a las 4 de la tarde y este otro el 1 de enero a las 5 de la tarde y así entre registros consecutivos. Entonces, eso para tener en cuenta como las características generales de esos datos temporales que son los que nos interesan en este tutorial. Ahora, la idea es mirar para la predicción que queremos hacer, que es la temperatura, si todas estas variables temporales, año, mes, día, horas, minutos y segundos, resultan relevantes o si no, cuáles de ellas son como las más relevantes y que pueden tener mayor impacto al momento de generar las predicciones. Entonces acá la idea es determinar qué elementos resultan relevantes. Una manera sería haciendo la gráfica de la variable temperatura, pero digamos que no resulta sencillo ver si en ese gráfico de la temperatura a lo largo de esos 6 años lo más relevante son los años o los meses o los días, porque vamos a ver toda esa información de manera condensada en una sola gráfica. Una herramienta que muchas veces resulta útil para determinar si efectivamente esas variables temporales están relacionadas con la variable que queremos predecir es usando lo que se conoce como la transformada de Fourier. Y esa transformada de Fourier es básicamente una herramienta matemática que nos permite conocer los componentes en frecuencia de una señal. Ese es el concepto básico. Para entender cómo funciona la transformada de Fourier, sin necesidad de entrar como en todo el componente matemático, veamos un ejemplo sencillo. Entonces, abramos un paréntesis, olvidémonos por un momento de la serie de tiempo y vamos a enfocarnos entonces en una simple señal cosenoidal, una señal que cambia de amplitud a medida que pasa el tiempo y que se repite cada cierto tiempo. Entonces voy a crear una señal cosenoidal que oscila a una frecuencia de 100 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo oscila un total de 100 veces. Y la idea entonces es ver el espectro en frecuencia de esa señal y ese espectro en frecuencia lo vamos a calcular precisamente con la transformada de Fourier. Entonces hagamos este ejemplo sencillo para entender el concepto de la transformada de Fourier. Acá voy a cargar Plotly, que es una librería para graficar datos de manera interactiva, que yo pueda ubicarme en cada punto de la gráfica y ver los datos exactamente qué valores tienen. Voy a importar NumPy simplemente para poder crear esa señal y voy a escribir acá entonces. La señal va a tener 2000 muestras en total, es decir, 2000 datos de tiempo. Y en cada segundo esto se conoce como la frecuencia de muestreo, es decir, cuando yo voy a representar en el computador únicamente puedo tener datos discretos, pero la señal cosenoidal en realidad va a ser una señal continua. Para poderla pasar de esa representación continua acá al computador, pues tengo que cada cierto tiempo obtener una muestra de esa señal continua. Eso se conoce como la frecuencia de muestreo y eso es lo que estoy llamando acá muestras por segundo. Entonces, en cada segundo de duración de esa señal voy a obtener 4000 datos. Esa es la frecuencia de muestreo, 4000 muestras por segundo. Acá defino la variable tiempo, la variable independiente. Entonces va a ser una señal que va desde 0 segundos hasta n sobre muestras por segundo. Es decir, si n es 2000 y el número de muestras por segundo es 4000, quiere decir que la señal en términos de segundos va a ir hasta 0.5 segundos. Esa va a ser la duración total de la señal. ¿Y cuántos datos vamos a obtener? Pues 2000 datos para representar esa señal cosenoidal. Y acá como tal defino la señal cosenoidal, que es la fórmula matemática del coseno. Es simplemente 2pi por el tiempo por la frecuencia que tenga la señal. Este 100 es precisamente la frecuencia de la señal. Teniendo ya la señal, entonces vamos a graficarla en el tiempo por el momento, pero como tiene tantos datos, tiene 2000 datos en total, voy a dibujar únicamente los 100 primeros para poder ver la oscilación claramente. Entonces acá
con line voy a dibujar esa señal en el tiempo y acá simplemente le pongo en el eje horizontal la etiqueta tiempo y mostramos entonces esa gráfica. Y acá tenemos una señal cosenoidal que comienza en 0 y en este caso no dibujé toda la señal, las primeras 100 muestras, va más o menos hasta 0.025 segundos aproximadamente. Si yo miro por ejemplo entre un máximo, este máximo está en X o en el tiempo igual a 0 y este otro máximo está en 0.01, quiere decir que entre dos máximos consecutivos de la señal tenemos 0.01 segundos, que si yo calculo el inverso de eso es precisamente una frecuencia de 100 Hz. Entonces yo puedo ver la señal en el tiempo como una señal que tiene un periodo de 0.01 segundos o en frecuencia la podría ver como una señal que tiene una frecuencia de 1 sobre 0.01, el inverso del periodo, que son exactamente 100 Hz. Entonces esta es nuestra señal en el tiempo, pero lo que nos interesa es entender el concepto a partir de esta señal en el tiempo, el concepto de la transformada de Fourier. Entonces vamos a usar acá una herramienta que se llama RFFT, que nos permite calcular la transformada de Fourier de la señal. La transformada de Fourier, si la analizamos matemáticamente, nos da los componentes en frecuencia, es decir, la transformada de Fourier ahora no va a tener un eje de tiempo como lo veíamos acá arriba, sino un eje de frecuencias, pero matemáticamente va a entregarnos frecuencias tanto positivas como negativas. Frecuencias negativas tienen un sentido matemático, pero no tienen un sentido físico. Las frecuencias que tienen un sentido físico son las frecuencias positivas y las frecuencias positivas están del lado derecho de la gráfica. Entonces por eso voy a calcular solo la transformada de Fourier, la mitad derecha, que es la que nos permite ver esas frecuencias positivas. ¿Cómo la calculo? La calculo con NumPy. Me voy al módulo FFT. FFT es el algoritmo de la transformada de Fourier y calculo la transformada de Fourier derecha. Acá le digo sobre qué señal, entonces lo voy a calcular sobre la señal Y, que es precisamente la señal cosenoidal. ¿Y cuántos datos quiero que tenga esa transformada? Este n era igual a 4000, el mismo número de datos que tiene la señal de tiempo original. Y esto nos arroja matemáticamente la transformada de Fourier, nos arroja valores complejos, es decir, tienen una parte real y una parte imaginaria. Para poderlo graficar, pues simplemente combinamos la parte real y la imaginaria en la magnitud, por eso uso acá el valor absoluto, y en este punto ya tengo la transformada de Fourier. Más que el cálculo mismo y el código, lo que nos interesa ahora es gráficamente entender el concepto, porque eso es lo que nos va a servir para analizar la señal o la serie de tiempo que nos interesa en este tutorial. Entonces calculo la transformada de Fourier y acá voy a crear un vector de frecuencias, porque recordemos, como les decía hace un momento, en el eje horizontal de la gráfica voy a poner las frecuencias y en el eje vertical voy a poner la transformada. Y entonces, ¿cómo calculo las frecuencias? Voy a usar este módulo, es decir, accedo nuevamente a NumPy FFT y accedo a este módulo RFFT, R de Write, FFT de transformada de Fourier y Frec de Frequencies o las frecuencias que van a corresponder a ese eje horizontal. ¿Cuántas frecuencias o cuántos datos tiene mi transformada? Tiene n datos, que fueron los mismos que definí acá. Y acá lo que yo le debo especificar es la equivalencia entre un dato en el tiempo y el correspondiente en la frecuencia. Entonces, como yo les decía hace un momento, en el tiempo y en la frecuencia la equivalencia es inversa. Entonces, lo que yo tenía acá en el tiempo como segundos, en frecuencia es el inverso de esa variable tiempo. Y por tanto acá divido 1 entre el número de muestras por segundo para que me dé la equivalencia en el eje de frecuencias. Ya tengo entonces lo que voy a dibujar en el eje vertical, la transformada de Fourier, ya tengo acá las frecuencias, eje horizontal, y ya lo que nos resta es graficar. Entonces en el eje horizontal pongo las frecuencias, en el eje vertical pongo la magnitud de la transformada y acá simplemente le voy a poner una etiqueta al eje X que nos diga que esa variable que va a aparecer dibujada en el eje X es la frecuencia, que es el inverso de los segundos. ¿Por qué? Porque la señal está dada precisamente en segundos, muestras por segundo, y entonces acá el inverso es 1 sobre segundos, que son las unidades de Hertz que ya muchos conocemos. Hacemos esta gráfica y acá lo que me interesa es interpretar el contenido de esta gráfica. Entonces me dice que la señal que acabamos de analizar, que era esta señal que se veía así en el tiempo, que tenía un periodo de 0.01 segundos en el tiempo, en frecuencia prácticamente no tiene componentes exceptuando este pico que aparece acá, y ese pico observemos dónde aparece en X
igual a 100 y X para nosotros es la frecuencia en Hertz. Entonces esto lo que nos está diciendo es la señal senoidal o cosenoidal que dibujamos hace un momento, que tenía esas oscilaciones en el tiempo cada 0.01 segundos. Si miramos esa misma señal, su espectro en frecuencia con la transformada de Fourier es una señal que tiene un único componente en frecuencia ubicado exactamente en 100 Hz, que es exactamente el inverso de 0.01. Acá entonces tenemos el concepto básico de la transformada de Fourier. Y ahora, usando este mismo concepto básico y el código que vimos hace un momento, pues la idea es aplicar eso mismo, pero precisamente a nuestra variable temperatura. Entonces voy a tomar acá la variable temperatura, voy a importar la librería Seaborn, que nos permite generar gráficos de manera sencilla. Acá coloco el estilo del gráfico básico para que por defecto me ajuste los colores. Y acá entonces voy a extraer la variable temperatura, que es la que queremos predecir y a partir de la cual queremos ver cuáles son las variables temporales que afectan ese comportamiento de la temperatura. Entonces voy a ponerlo acá en la variable temp de temperatura y voy a dibujar inicialmente la temperatura con respecto al tiempo. Entonces acá vemos en el eje vertical la temperatura, en el eje horizontal la variable tiempo, donde por ahora nos muestra los años, pero recordemos que esta variable tiempo tiene años, meses, días, horas, minutos y segundos. Y acá pues vemos un comportamiento que muestra cierta periodicidad. Por ejemplo, en el caso de los años, vemos que cada año como que se alcanza ese mínimo o ese máximo en un cierto momento del año. Luego, de alguna forma, esta señal de temperatura sí tiene una periodicidad y si seguimos esa misma lógica de lo que vimos acá en la simple señal cosenoidal, pues podríamos usar también la transformada de Fourier para analizar esta señal de temperatura, mirar con respecto al tiempo cuáles son los componentes en frecuencia más relevantes y con base en eso determinar si lo más relevante es el año, el mes, el día, las horas, minutos o los segundos, o cuáles de esas combinaciones pueden resultar más relevantes. O sea que la idea es ahora tomar esta señal que varía con respecto al tiempo, calcular su transformada de Fourier, ver esa transformada de Fourier gráficamente y ya con eso determinar los elementos del tiempo más relevantes en esa señal de temperatura. Entonces, ¿cómo voy a dibujar la transformada de Fourier? De forma muy similar a como lo hice con la señal senoidal. Acá en este caso, ¿cuántos datos tenemos en total? Pues va a ser la longitud total de esta variable tiempo, que recordemos la tenemos almacenada en temp. Entonces ese es el número de muestras. Ahora acá lo que no tenemos es muestras por segundo, porque recordemos que nuestra serie de tiempo de temperatura está tomada cada hora, entonces no hablo de muestras por segundo, sino de muestras por hora. Cada hora tomo una muestra, un dato de temperatura, y por eso coloco acá el valor de 1. Calculo la magnitud de la transformada de la misma forma como lo hice antes, simplemente que acá voy a escribir ahora entonces temps de temperaturas, en lugar de y que era la cosenoidal, son las temperaturas. El vector frecuencias lo calculo de la misma forma como lo hice para el caso de la cosenoidal, pero ahora no tenemos muestras por segundo, sino muestras por hora. Y la gráfica la genero de la misma forma, con la diferencia de que ahora el eje horizontal no va a estar en 1 sobre segundo o en hertz, sino que va a estar en 1 por hora, el inverso del número de muestras por hora que veníamos adquiriendo. Y con eso ya deberíamos tener acá la gráfica. Creo que acá escribí temps y es temp, únicamente es temp, la variable temp. Entonces modifico eso acá y ya entonces tenemos la representación gráfica de nuestra variable tiempo. Acá simplemente he agregado un elemento adicional con respecto a la gráfica de la transformada de la señal cosenoidal, y es que he colocado en el eje horizontal una escala logarítmica, porque ahí vamos a tener, como es una señal que dura tanto tiempo, vamos a tener ahí combinados en esta señal años, meses, días, horas, minutos y segundos. Entonces vamos a tener en un intervalo de tiempo muy amplio escalas de tiempo muy diferentes, de años, meses, días, segundos, minutos, etcétera, etcétera. Entonces, para que podamos ver todos claramente en la escala del eje horizontal, pues por eso he colocado el eje horizontal de las frecuencias en escala logarítmica. Y acá, más allá de eso, lo importante es, acá estamos viendo la transformada de Fourier. Tiene varios componentes en frecuencia, pero acá vemos dos que resaltan en esta gráfica, que son ubicado en una frecuencia de 119.4648 por 10 a la menos 6, este pico de acá, y este otro pico de acá, que está ubicado en x igual a 0.041 y algo más. Son como los dos componentes en frecuencia originales. ¿Y en qué frecuencia están? Esto estaría dado cada uno de esos picos en 1 por hora.
Entonces tomemos nota de esos dos valores. Tenemos un pico de 119,4648 por 10 a la menos 6 unidades de 1 por hora. Ese es el X de este pico. Y este otro entonces 0.04 y algo más, 1 por hora. Ahora la idea es ver eso a qué instantes de tiempo o a qué variables de tiempo corresponde, si eso es años, meses, días, etcétera, etcétera, porque acá esto me está diciendo cuál es como la periodicidad básica que tiene esta señal de tiempo. Entonces la idea es ya tomar estas dos frecuencias y pasarlas a su equivalente de tiempo. Recordemos que tiempo y frecuencia tienen relaciones inversas, entonces voy a escribir acá la primera frecuencia, frecuencia 1, la segunda frecuencia, frecuencia 2, y acá voy a hacer la equivalencia. Entonces simplemente imprimo en pantalla la frecuencia 1 equivale a, eso nos daría en términos de tiempo, nos daría el inverso de 1 sobre hora, pues simplemente es hora, es decir, la equivalencia en tiempo estaría dada en unidades de horas. ¿Cómo calculo esa equivalencia de tiempo? Pues divido 1 entre esa frecuencia, calculo el inverso para cada uno de los dos valores. Y acá tenemos entonces que la primera frecuencia de 119 por 10 a la menos 6 equivale a 8.370 horas. Tendremos que mirar eso si son meses, si son días, si son años. Y esta otra frecuencia, este segundo pico que veíamos acá, cuando calculamos el inverso, equivale a 23.99 horas. Es decir, prácticamente de forma exacta equivale a un día, a 24 horas. Entonces ya tenemos ahí lo que esto nos está diciendo, lo que este pico nos está diciendo es que esta señal de tiempo tiene una periodicidad oculta de 24 horas o de un día. Se repite de manera periódica más o menos dentro de ciertos intervalos de tiempo cada día. Es decir, eso lo que nos está diciendo es que la variable día, dentro de todas estas variables temporales, la variable día es una de las más relevantes. Nos falta determinar este otro pico que equivale a un total de 8.370 y algo más horas. Convirtamos eso, por ejemplo, a años, a ver si eso tiene una equivalencia con años. Entonces tomo las 8.370.6665 horas, que fue esta primera frecuencia, convertida a horas, y entonces hago la equivalencia. 24 horas equivalen a un día y 365.25 días equivalen a un año. ¿Por qué lo coloco como 0.25? Porque podemos tener años bisiestos, o sea que en promedio yo podría decir que como un año bisiesto se repite cada 4 años, pues un año normal equivale en promedio a 365.25 días. Hagamos esa conversión y almacenemos esto acá en resultado. Entonces tomamos la frecuencia original, el inverso, que son estos 8.370, por 1 sobre 24 para hacer la equivalencia a días y por 1 sobre 365.25 para hacer la equivalencia a años. Calculamos esto y nos dice que esta frecuencia, que fue el pico que encontramos acá, esta frecuencia de acá, equivale a 0.95 años, es decir, prácticamente un año. Resumen de todo esto, tenemos nuestra señal de tiempo, donde cada marca de tiempo tiene días, meses, años, horas, minutos y segundos. Estamos intentando ver la periodicidad oculta que tiene esta variable temperatura con respecto al tiempo. Con la transformada de Fourier hemos visto dos picos relevantes en frecuencia y esos dos picos equivalen en últimas a días, este de acá, y a años, este de acá. Luego eso lo que nos está diciendo es que para nuestra variable temperatura, las variables temporales que resultan más relevantes son precisamente el año y el día. Eso es lo que nos interesa de todo este análisis. Entonces, ahí tenemos ya esa información y ahora la pregunta es cómo codificamos el año y el día, porque el año y el día, entonces, si volvemos acá a la variable temporal, por ejemplo, a una de las marcas temporales, pues tenemos el año codificado como 2009, 10, 11, 12, 13 y 14, y el día es esta tercera variable de acá. Un día del 1 al 30, o del 1 al 31, o del 1 al 28, pero ¿cuál es la forma más adecuada de codificarlo? Si lo codificamos de la forma como ya vienen ahí numéricamente, o si tenemos que representarlos de otra manera. Entonces acá, en esa codificación de las variables temporales, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Qué requisitos debería cumplir esa codificación? Entonces, en primer lugar, esa codificación debería tener en cuenta el comportamiento cíclico de esa señal de temperatura. De alguna forma esa codificación debe tener en cuenta esa periodicidad que ya vimos que tiene la temperatura, que es lo que queremos predecir. Y además otro elemento importante es que debe haber continuidad en esa representación numérica
que usemos para el año y el día. Acá ya estamos desechando mes, horas, minutos y segundos porque ya vimos con la transformada de Fourier que no son relevantes esos datos, pero entonces en los datos que nos quedan, las variables temporales de año y día, debe haber algún tipo de continuidad. Entonces miremos, si dejamos la representación tal cual está, es decir, el año lo representamos con el número que ya tiene la marca temporal, tendríamos años de 2009, 10, 11, 12, 13 y 14, pero entonces ahí no tenemos un comportamiento cíclico. A medida que pasa el tiempo, el número del año sigue avanzando, no se repite como cada cierto tiempo, no hay una periodicidad en esa representación numérica de los años. Eso se dice que es entonces una representación monótonamente creciente. Los años van aumentando a medida que pasa el tiempo. Pero entonces eso no cumple con este requisito que es algo de periodicidad al momento de representar esa información. Y si ahora miramos los días, acá tengo por ejemplo algunos ejemplos de días, tenemos un mes que por ejemplo va del 1 al 31 y el siguiente día ya se representa con 1. Entonces acá tenemos varios comportamientos. Tenemos que en un mes los días avanzan o crecen monótonamente, no hay una periodicidad, no hay un comportamiento cíclico en estos números que representan cada día, pero además de eso, cuando paso de un mes al otro, hay un salto. Hay un salto abrupto, hay un cambio abrupto en el número que representa cada día y eso, cuando yo se lo presento a un modelo de Machine Learning como las redes LSTM, no resulta conveniente porque no le permite a la red encontrar como un patrón en esos datos. Entonces, de alguna forma deberíamos evitar que existan esos cambios abruptos en esos números y que más bien ese cambio sea progresivo y lento. Entonces, este salto no nos sirve acá. Si, por ejemplo, este mes es febrero y comienza en 1 y va hasta el 28, cuando inicia marzo, acá tenemos otro salto. Entonces, entre un mes y otro, siempre vamos a tener esos saltos en el número del día. Eso no resulta adecuado para presentarlo de esa forma al modelo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una manera sencilla de representar estas variables temporales, garantizando que sean cíclicas y que además no haya saltos entre un cambio de mes y otro, es usando representaciones con senos y cosenos. Cuando usamos senos y cosenos, como vimos anteriormente en la función seno o en la función coseno, pues esos cambios son progresivos. La señal va oscilando, entonces hay un comportamiento cíclico y si vemos la gráfica de la señal no hay saltos repentinos entre un instante de tiempo y otro, es decir, el seno y el coseno cumplen con esas dos características de la codificación que resultaría más adecuada para llevar esa información a un modelo LSTM. Entonces ahí con esas dos señales cumplimos con esos dos requerimientos. Entonces, por ejemplo, tomemos los días y codifiquémoslos usando la función coseno. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Representar la variable tiempo de manera uniforme, es decir, no solo con año, mes, día, horas, minutos y segundos, sino simplemente como una variable continua que se incrementa a lo largo del tiempo, es decir, podemos representarla, por ejemplo, directamente en segundos. Así que lo que podemos hacer es ir a la serie de tiempo, tomar el índice de la serie de tiempo, que recordemos es el que contiene la variable temporal, este es el índice, contiene la variable temporal en este formato de horas, minutos, segundos, días, meses y años, pero ya vimos que no nos interesa toda esa información, entonces representemos cada marca de tiempo en segundos. Eso lo hacemos entonces accediendo a esa variable temporal que está en el índice y haciendo un mapeo usando este método timestamp, que lo que nos permite es simplemente extraer para cada marca de tiempo su equivalente en segundos. Y entonces si hacemos eso, ya tenemos, por ejemplo, la primera fecha, hora, minutos y segundos, ya está representada en segundos, la otra también en segundos y así para cada una de las marcas de tiempo. Verifiquemos que no hemos cambiado la información de la variable temporal, estamos cambiando la representación para que nos quede representada en segundos, pero que simplemente si tomamos o calculamos la diferencia entre dos instantes de tiempo consecutivos de esta variable, observemos que tenemos exactamente 3600 segundos, es decir, exactamente una hora. Y recordemos que nuestra variable tiempo estaba tomada cada hora, o nuestras variables climatológicas estaban tomadas cada hora. Entonces acá estamos simplemente cambiando la representación, que resulta más conveniente ¿para qué? Para poder representar la variable tiempo, es decir, los días y los años, como senos y cosenos. Ahora sí, como esto está representado en segundos, la variable tiempo, y lo que nos interesa es, por ejemplo, representar los días de manera periódica,
Pues digamos primero un día, cómo se representa en segundos. Entonces un día tiene 24 horas, cada hora tiene 60 minutos y cada minuto ¿cuántos segundos tiene? Tiene 60 segundos. Y acá ya tenemos entonces la duración de un día, pero en segundos. Y ya teniendo la duración de un día en segundos, si queremos representar los días de manera periódica, pues esta va a ser la cantidad de segundos que van a pasar entre un día y otro, es decir, ese va a ser el periodo de esa señal cosenoidal. Y ahora sí, con eso, por ejemplo, usemos la función seno y entonces acá tenemos nuestra variable tiempo y la representamos entonces como un coseno 2 por pi, y acá entonces cuando yo divido entre día lo que estoy diciendo es que ese coseno se repita cada 1 sobre día segundos. Esa va a ser la frecuencia de esa función coseno. Y grafiquemos entonces, ya teniendo los días representados de manera senoidal, hagamos la gráfica. Como tenemos muchísimos días dentro de ese periodo de tiempo de nuestra señal, dibujemos solo 2 días que van a ser 48 horas. Es decir, acá voy a dibujar el día senoidal, pero voy a tomar entonces las primeras 48 horas desde el 0 hasta el 48. Acá le pongo la etiqueta en el eje horizontal horas y el título simplemente representación senoidal del día. Y voy a dibujar una línea en y igual a 0.5 para un análisis que vamos a hacer ahora y una línea vertical en 24 horas para ver un poco más en detalle el comportamiento de esta señal. Entonces acá tenemos los días representados de manera senoidal. Observemos que comienza en 0 y termina en 48 y que acá en 24 tenemos desde la hora 0 hasta la hora 24 del primer día. Esta primera oscilación completa es un día, hasta acá, y luego esta segunda mitad del lado derecho es un segundo día. Y observemos que acá no hay saltos. Pasamos de la hora 23 a la hora 0 y acá la señal no tiene ningún salto. Entonces no hay ningún cambio abrupto en la señal, se repite cíclicamente. Y entonces acá tenemos el primer día y el segundo día. Pero si represento solo el día con la señal senoidal, veamos por ejemplo que acá para esta hora 0 tenemos un valor de 0.25, esa sería la hora 0, se representaría con un valor de 0.25, pero la hora 10 se representaría con el mismo valor y la hora 24 se representaría con el mismo valor de 0.25 y la hora más o menos la hora 32, 33 se representaría con un valor de 0.25 y la hora 48 también con un valor de 0.25. Entonces acá el problema de usar solo la función senoidal es que diferentes horas a lo largo de un mismo día se van a representar con el mismo valor y esto genera ambigüedades. El modelo entonces no va a entender si nos estamos refiriendo a la hora 0 con este valor de 0.25, si nos referimos a la hora 0 o a la hora 10 o a la hora 24 o al día siguiente. Entonces con el seno no es suficiente, luego tenemos que usar también la función coseno. Entonces miremos qué pasa si yo uso, además de la función seno que acabo de definir, la función coseno para representar el día y la hora. Entonces defino la función coseno de forma idéntica, lo único que cambia es acá la función que uso de NumPy, que se llama coseno. Si dibujamos esto, acá sí vemos por ejemplo que la hora 0 se representa con el punto 25 de la función senoidal y con casi un valor de 1 de la función cosenoidal, se representa con dos valores. Y la hora 10 ya tiene un valor de 0.25, sí, que era el mismo que tenía la parte senoidal de la hora 0, pero que ya tiene un componente diferente acá, este de color naranja, que es de casi menos 1 para esa hora 10. Entonces ya no hay ambigüedades porque cada hora, como se representa con dos valores, uno correspondiente al seno y uno correspondiente al coseno, pues ya podemos diferenciar de manera única cada una de esas horas y ya no hay confusiones, y cuando le presentemos esta información al modelo, pues ya no va a haber ambigüedades y cada hora y día y año que representemos más adelante va a tener una representación única en términos de este seno y de este coseno. Entonces ya con eso, ahora sí, teniendo clara esta lógica de la codificación, pues vamos a usar el seno y el coseno para representar cada día, que era una variable temporal relevante, y el seno y el coseno para representar
cada año. Y no es necesario que combinemos seno y coseno en una misma variable. Ya cuando le presentemos cada variable por aparte al modelo, pues el modelo en el camino, en el proceso de entrenamiento, va a aprender a identificar patrones y de pronto pues va a terminar encontrando que tanto el seno como el coseno son relevantes, o que de pronto es un poco más importante el seno que el coseno para el día o para el año. Entonces eso ya lo encontrará posteriormente en el entrenamiento del modelo. Por ahora lo que nos interesa a nosotros es crear 4 columnas donde le presentemos esas 4 variables ya codificadas. Entonces, ¿cómo representamos cada día? Pues ya teníamos en la variable día cuánto duraba un día en segundos. Ahora, si multiplicamos ese día por 365.25, prácticamente pues ya tenemos entonces la duración de un año en segundos. Y ya con eso entonces, ahora sí, me voy a ir al data frame original y voy a crear 4 columnas. Día seno, día coseno, año coseno, y represento de forma equivalente el año y el día. ¿Qué es lo que cambia acá, además del seno y el coseno? Pues que la frecuencia para las variables diarias va a ser de 1 sobre día, mientras que para las variables anuales va a ser de 1 sobre año. Y ya en estas 4 columnas tengo entonces la codificación correspondiente. Acá estas 4 últimas columnas tienen la codificación correspondiente senoidal y cosenoidal para el día y el año, que son las variables temporales más relevantes para la temperatura, que es lo que queremos predecir. Importante tener en cuenta acá que el seno y el coseno por defecto son funciones que oscilan entre -1 y 1. Luego estas 4 variables que acabo de calcular acá ya se encuentran en el rango de -1 a 1. Es decir, cuando hagamos el escalamiento de los datos, pues no será necesario escalar esas 4 variables. Y ya en este punto incluso podríamos desechar por completo esta variable temporal, porque ya tenemos esas 4 variables codificadas allá en los días y en los años, de manera senoidal y cosenoidal. Entonces acá esto es opcional. Si queremos podemos eliminar ese índice que tenía la columna date time, y ya con eso entonces tenemos nuestro data frame listo para las siguientes fases. Acá es otra fase en la que no me voy a detener porque esto ya lo vimos en otros videos. Entonces hicimos el feature engineering, que era tomar la velocidad del viento y la dirección y codificarlas en una sola variable. Eso lo hicimos en los videos anteriores. Acá vamos a seguir haciendo esa misma codificación. Esto no lo vamos a modificar. Vamos ahora entonces con el escalamiento. Acá lo importante a tener en cuenta es que no debemos escalar las columnas que acabamos de crear, que son las que contienen las variables temporales. Verifiquemos cuál es el índice de esas columnas. Entonces acá voy a tomar, por ejemplo, el set de entrenamiento, que es un data frame. Voy a imprimir las columnas y por cada columna voy a imprimir el número correspondiente de esa columna. Entonces acá tenemos de las columnas 0 hasta la 10, tenemos que hacer el escalamiento. La 11, 12, 13 y 14 son las columnas de las variables temporales que acabamos de crear, no las vamos a escalar. Y luego retomamos la 15 y la 16, entonces tenemos que escalar de la 0 a la 10 y la 15 y la 16. Esas son las modificaciones que tenemos que introducir acá en la función escalar dataset, que ya usamos en los tutoriales anteriores. Entonces acá simplemente, después de que creo los arreglos vacíos, que el guión de piso S va a tener precisamente los datos escalados, simplemente acá en feed IDs le voy a especificar las columnas que quiero escalar. Entonces quiero escalar de la 0 a la 10 y la 15 y la 16. Eso lo creo acá con esta lista. Este range va de 0 a 10, precisamente me crea un listado de 0 a 10 y a esa lista le añado los elementos 15 y 16 con este range de 15 a 17. Y acá tengo entonces las columnas que tengo que escalar. Y eso es lo que coloco acá en este for, donde hago precisamente el escalamiento solo de esas columnas, y las columnas que me interesa dejar intactas, 11, 12, 13 y 14, pues las defino acá en este listado, que va desde 11 hasta 15, el range, es decir, el listado va desde 11 hasta 14, y acá observemos que no hacemos ninguna transformación. Hago una copia idéntica desde el set de entrenamiento, validación y prueba original de esa columna a la columna resultante en el set de datos escalado, y con eso ya tenemos escaladas las columnas que son únicamente relevantes. Creamos o llamamos esa función, ya tenemos los datos escalados, y aquí podemos generar un gráfico de violín para verificar nuevamente que los datos están escalados correctamente en el rango de -1 a 1. Generamos la gráfica y tenemos todas las variables, incluyendo
las variables temporales en la escala precisamente de -1 a 1. Entonces los datos ya están correctamente escalados. Si miramos la variable de salida, la temperatura a predecir, pues también está en el rango de -1 a 1. Entonces los datos ya están escalados correctamente y ya después de esto la única modificación que tenemos que hacer al modelo es que la entrada ahora no tiene solo 13 covariables, sino que va a tener 17 porque adicionamos esas 4 variables temporales. De resto la construcción del modelo es idéntica a la que vimos en los videos anteriores. Entonces esa modificación la hago precisamente acá. Cuando le digo el tamaño del dato de entrada, va a ser X de entrenamiento en la posición 1, que son 24 horas, y en la posición 2, que son las 17 covariables. Esto es lo único que cambio. De resto, no voy a modificar nada a este modelo. Hacemos el entrenamiento y ya después del entrenamiento el resto del código es idéntico. Estas son las únicas modificaciones que hay que hacer si queremos introducir estas variables temporales. Así que en este punto ya hemos entrenado el modelo y simplemente para ver si cambia en algo el desempeño introduciendo estas 4 variables temporales, pues hagamos el resto de la validación. Acá vamos a hacer la gráfica de las curvas de entrenamiento y validación. Vemos que no hay overfitting, el modelo se entrena correctamente. Acá, al igual que en los tutoriales anteriores, les sugiero también hacer una afinación de hiperparámetros para encontrar el mejor desempeño ya de este modelo con esas covariables. Acá si lo comparamos con el modelo que vimos en el tutorial anterior, pues vemos que hay un ligero cambio. En este caso obtenemos un RMSE, que es la medida de desempeño, de .118, que es un poco menor que el .120 que obtuvimos en el video anterior. Si evaluamos el desempeño del modelo, es decir, si con el modelo entrenado presentamos al modelo los datos de entrenamiento, validación y prueba, obtenemos desempeños comparativos más o menos de 0.11, 0.12 aproximadamente. Y también entonces ya podemos mirar, por ejemplo, en promedio el error a medida que pasan las 4 horas que estamos prediciendo, cómo se incrementa ese error en las predicciones de la temperatura, que es el mismo código que usamos también en el tutorial anterior. Acá podemos ver que también entonces el error en la primera hora es de más o menos 0.9 y se va incrementando a medida que pasa el tiempo, llegando hasta un poco más de 1.1 en la hora número 4. Ya con eso tenemos el modelo caracterizado. Podemos también hacer las predicciones con el modelo entrenado tal como lo hicimos en los tutoriales anteriores. Ahí creamos esta función predecir, usamos el método predict y ya con eso entonces podemos introducir un dato, por ejemplo acá los datos de prueba escalados, y internamente entonces lo que hace el modelo es predecir la temperatura escalada en el rango de -1 a 1. Con Inverse Transform hacemos el escalamiento inverso y generamos las predicciones de temperatura. Y entonces podemos para todo el set de prueba mirar esos errores más o menos en el rango de qué valores están. Más o menos de -4 grados a 2 grados centígrados están los valores de temperatura predichos. Y ya en este punto entonces tenemos este modelo que toma múltiples variables de entrada, genera múltiples instantes de tiempo de salida, pero acá lo importante es que hemos visto entonces cómo incluir esa variable temporal como variable predictora para la temperatura con ese modelo que acabamos de construir. Muy bien, en este tutorial hemos visto cómo determinar las variables temporales más relevantes y cómo codificarlas para posteriormente poderlas introducir a esta red LSTM y generar predicciones sobre la variable dependiente, que en este caso era la temperatura. En últimas, lo que vimos es que podemos usar herramientas como por ejemplo la transformada de Fourier para determinar esos elementos o esos componentes en frecuencia o esas variables temporales que resultan más relevantes en nuestra serie de tiempo y luego codificarlas teniendo en cuenta el carácter cíclico que deben tener esas variables temporales, para lo cual usamos por ejemplo codificación a través de senos y cosenos. Además, ya en el código implementado pues lo único que tenemos que modificar es el número de entradas del modelo y con esto ya podemos construir un modelo un poco más robusto que incluye precisamente esas variables temporales al momento de generar las predicciones. Pero entonces nos queda pendiente un elemento para tener en cuenta al momento de ya construir el modelo y es cómo determinar cuáles de esas variables con las cuales estamos alimentando el modelo resultan más relevantes o tienen mayor impacto al momento de generar las predicciones. Este análisis se conoce como el análisis de la importancia de las características y va a ser el tema precisamente del próximo tutorial.
Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el enlace para descargar el código fuente y el notebook usados en este tutorial, y recuerden que si tienen algún problema o alguna duda al ejecutar ese código, me pueden dejar abajo todos sus comentarios. Y si les gusta este tipo de contenido que estoy publicando, los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar a seguir llevando este tipo de contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que publique nuevo contenido en el canal. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.